Buenos días, mis hermanos. Por la gracia de Dios estamos a un nuevo día. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Señor en su fidelidad. Tenemos mucho que agradecerle en su amor. Vamos a hacer una oración como siempre para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, en esta hora estamos una vez más, por su gracia, despiertos este día, miércoles, y agradecemos que nos da el privilegio de comenzar un nuevo mes en medio de todas las pruebas que pasamos, en medio de todas las circunstancias. Reconocemos que usted sigue gobernando con autoridad y guiando todo lo que sucede en el mundo conforme a su sabio consejo, en todo cuanto usted había decretado, mi Señor, y se ha de cumplir, porque nadie estorbará su mano poderosa. A nosotros denos confianza y denos seguridad en medio de estas pruebas para tener paz en nuestros corazones, para proclamar su paz al mundo. Bendiga usted a nuestros hermanos que salen a trabajar, a nuestras hermanas, los que están en los hospitales, los que tienen necesidad de salir todos los días, los que se quedan en el hogar, a nuestros médicos y a nuestros gobernantes. Tenga usted misericordia y ayude que esto sirva, Señor, para que el mundo le reconozca, los gobernantes le reconozcan y sea usted conocido y proclamado como Señor del universo. Gracias, Padre, por este día que nos regala a nosotros. Permítanos vivirlo para su gloria y su honra. Guarde usted nuestros pensamientos, nuestros corazones, para no pecar contra usted. Rogamos esta gracia, Señor, para toda su iglesia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y una vez más, que la reflexión de hoy nos traiga fe y nos traiga esperanza a nuestros corazones, que su palabra no vuelva usted vacía, mi Señor. Permita que la instrucción sirva al conocimiento y al corazón de su iglesia para normar nuestros criterios y ajustar nuestra vida a su voluntad. Pues lo estamos rogando, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. A veces no tenemos muy claro qué es la iglesia, ¿verdad? Y el día de hoy trataremos de clarificar este tema tan importante, porque es lo que somos. Al reconocernos como la iglesia de Dios desde la definición bíblica, podremos cumplir con nuestra tarea de una manera mucho más apegada al corazón de nuestro Señor. La escritura en San Mateo 16, 13 al 20 dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta confesión de Pedro es hermosa porque en esa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es donde se fundamenta la iglesia. Y la iglesia ha de prevalecer a través de los siglos. En estos tiempos se han cerrado los templos a nivel no solo nacional, sino diríamos mundial también. En Estados Unidos y en la mayoría de los países que se encuentran en medio de esta contingencia se cerraron sus templos. Pero los templos no son la iglesia.
Los templos son el lugar donde se congrega la iglesia para adorar. Por eso es importante definir qué es la iglesia. La palabra casa del Señor o pueblo de Dios viene del griego tu kuriakon. Esta palabra se usó primero para referirse a la casa del Señor y después para referirse a su pueblo. Nuestra palabra española iglesia es una transliteración del griego eclesia, que es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y que se usa para una asamblea pública citada por un heraldo, como nos declara Hechos 19:32 y versos 39 y 40. En el Nuevo Testamento, para la congregación, esta palabra eclesia se utiliza para la congregación que el Dios vivo reúne alrededor de su Mesías Jesús. De esta forma, entonces, la iglesia es la familia espiritual de Dios, la comunión cristiana creada por el Espíritu Santo a través del testimonio de los grandiosos hechos de Dios en Cristo Jesús. Donde quiera que el Espíritu Santo una las almas que adoran a Cristo unidas, allí está el misterio de la iglesia. La iglesia entonces no es una institución, sino una entidad sobrenatural que está en proceso de crecer hacia el mundo venidero. Es la esfera de la acción del Señor resucitado y exaltado. Todos sus miembros están en Cristo y están unidos unos a otros por una relación sobrenatural. Todos sus dones y actividades son la continuación de la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Se originan en Cristo y son coordinadas por Él hacia la meta final. Espero que esta definición nos comience a dar claridad sobre qué es la iglesia. Pero también la iglesia tiene marcas que la hacen visible y que la hacen distinguirse de cualquier otro grupo que pueda existir. Juan Calvino hablaba de marcas de la iglesia verdadera, porque no todos los que se reúnen a adorar, entre comillas, y no todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Eso también lo declaró nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Entonces la iglesia verdadera debe tener marcas que la hagan distinguirse como tal. Y Juan Calvino hablaba de la predicación de la sana doctrina. Esa doctrina basada en la enseñanza apostólica, en el testimonio de aquellos que vieron y escucharon todo cuanto el Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. Está también la señal de la correcta administración de los sacramentos. Para Juan Calvino era importante que quien ministrara los sacramentos fuera una persona debidamente ordenada para tal asunto. Asimismo, en la iglesia encontramos otro elemento que es la aplicación de la disciplina. La iglesia sin disciplina se corrompe. Por eso es importante que se guarde la santidad de la iglesia aplicando la disciplina del Señor. Si una iglesia tiene una predicación de la sana doctrina, si una iglesia tiene una administración correcta de los sacramentos y aplica la disciplina, decía Juan Calvino, allí está la iglesia verdadera del Señor. El Señor atrae y mantiene a su pueblo en una relación de pacto con Él por su espíritu y por su palabra. Su voz se escucha en la proclamación de la palabra y sus acciones se ven en la administración de los sacramentos. Por consiguiente, estas, junto con la oración y la alabanza, son las señales de la iglesia visible y los medios que el Espíritu Santo usa para atraer a los individuos a una fe personal y para nutrir a los creyentes en aquel culto colectivo de la comunidad cristiana. Por eso se considera también el congregarse como un medio de gracia, como una oportunidad
de expresar públicamente su fe el pueblo de Dios. Ahora quiero compartirles sobre la naturaleza de la iglesia. Es algo importantísimo que podamos definirlo. Pablo habla del total y de cada iglesia local como la iglesia, sea que hable de un grupo familiar de creyentes o de congregaciones más amplias. Por tanto, no es la suma de iglesias lo que hace la totalidad de la iglesia, ni la totalidad de la iglesia está dividida en congregaciones separadas. Cuando la iglesia se reúne, ella existe como un todo. Es la iglesia en ese lugar. La congregación particular representa la iglesia universal y mediante la participación en la redención de Cristo abarca místicamente la totalidad de la cual es su manifestación local. Por tanto, estos días que nos reunimos en casa para adorar a nuestro Dios, debe saber que ahí está la manifestación de la iglesia. Ahí está la iglesia. En realidad, entonces, la iglesia no es el templo. La iglesia somos los redimidos, los comprados al precio de sangre. Y el Señor Jesucristo prometió que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de nosotros. Cuando una familia, cuando el pueblo se reúne en los hogares a adorar a su Señor, allí está la iglesia. Y ese espacio se vuelve sagrado por la presencia del Espíritu de Dios. Allí usted debe de experimentar también la presencia santa de nuestro Dios, su Espíritu hablando, vivificando, su Espíritu convocándonos a adorar en el espacio más íntimo, así como sucedió en el libro de Hechos, lo que se llamó las iglesias domésticas, las iglesias en las casas. Los términos iglesia de Dios, las iglesias en Cristo llegan a su plena expresión en las iglesias de Dios en Cristo Jesús, como lo escribió el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 2:14. Esta fraseología nos enseña que los rasgos más significantes de la iglesia son su relación hacia Dios y en Cristo Jesús. Por eso la iglesia es, en ese sentido, cristocéntrica, teocéntrica y neumatocéntrica, porque la iglesia adora a un Dios trino y uno. Cristocéntrica porque Cristo es la cabeza de la iglesia, teocéntrica porque invocamos al Padre y neumatocéntrica porque es el Espíritu quien nos guía en una oración verdadera y correcta. Así pues, el culto y la iglesia se mueven en una adoración trinitaria. La iglesia, debemos declarar también, es un hecho establecido por Dios. Es su acción sobrenatural, es su acción sobrenatural. Según el testimonio unánime del Antiguo y el Nuevo Testamento, no es un mito inventado por el hombre, sino un hecho creado por Dios. Entonces la iglesia existe, es y se mueve en el poder de aquel que la creó, que la sustenta por su espíritu. En ese sentido, la iglesia es un ente sobrenatural, no es una institución. Es el cuerpo vivo y dinámico del Cristo resucitado. Así como la iglesia, entonces, es un hecho establecido por Dios, también ella es el lugar donde Dios actúa para nuestra salvación. Aquí es donde el Señor resucitado sale al encuentro de los hombres y los transforma de rebeldes hacia su Hacedor en niños de su Padre Celestial, trayéndolos de la enemistad a la paz. Qué hermoso es saber que somos la iglesia de Dios, un pueblo que expresa la reconciliación que se proclama en el Evangelio, donde Dios llama al hombre a estar en paz con su Hacedor, con su Creador. Nosotros que éramos enemigos fuimos reconciliados con nuestro Dios. Así que cuando nos reunimos a adorar,
es el testimonio, la iglesia es el testimonio en el mundo de la reconciliación entre Dios y los hombres. Miren qué hermoso es entonces cuando nosotros adoramos como un pueblo a nuestro Señor. También los hechos de Dios en la iglesia son en Cristo Jesús. El reconocimiento adecuado de Jesús como el Mesías y el reconocimiento de los poderosos hechos de Dios en él son las cosas que establecen la relación integral de la iglesia hacia su Señor. El Mesías príncipe y el pueblo de Dios se pertenecen mutuamente. Quiero cerrar esta reflexión de hoy hablando brevemente sobre el ministerio de la iglesia y la misión de la iglesia. El ministerio esencial de la iglesia es, por tanto, entonces, el ministerio de su Señor y Salvador Jesucristo. No podemos desviarnos de este ministerio. La prioridad de Jesucristo fue el reino de Dios. Y esa es la prioridad de la iglesia. La iglesia no debe descuidar su tarea, ocupándose en cosas que la desvíen de ese propósito de anunciar, de predicar el reino de Dios. Hebreos y Apocalipsis revelan al Cordero en medio del trono, el sumo sacerdote intercediendo siempre en el altar celestial de la oración como el centro del culto cristiano. Por su ministración celestial, todo el pueblo de Dios tiene acceso al trono de gracia. No existe en el Nuevo Testamento un altar que separe al clero de los laicos. Por clero me refiero a sacerdotes. Eso no existe, pues todo el rebaño es la herencia, es la heredad, lo que se llama en 1 de Pedro 2:9 un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios. Así pues, usted en el hogar, allí donde se reúne con su familia, puede invocar el nombre de Dios y usted sabe que usted es sacerdote de Dios para ministrar. Todos nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Ya no hay intermediarios. Así que tengamos confianza, sea en el hogar o donde nos encontremos, podemos invocar el nombre de nuestro Dios y orar confiadamente. Oramos confiadamente porque Cristo es el que intercede por nosotros. Gloria a Dios. Finalmente hablo sobre la misión de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es como el sol, ejemplificando nuestro universo que gira alrededor de él. Así es nuestro Señor. Toda la misión de la iglesia gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. El culto público es el encuentro del Redentor resucitado con su pueblo. El evangelismo es llamar a los hombres al Salvador. Publicar la ley del Señor es proclamar su soberanía. La nutrición cristiana es alimentar a sus corderos y disciplinar a su rebaño. Ministrar a las necesidades de los hombres es continuar la labor del gran médico. Él dijo: no vine por los sanos, sino por los enfermos. Así la iglesia tiene que continuar esta gran tarea. Cristo debe ser reconocido como el Señor y como el único Rey de Sión en toda la labor y testimonio de la iglesia. Lo que concierne a la iglesia es obedecer su voluntad y proclamar su reino, no el de ella, el reino de aquel que nos compró al precio de su sangre. Qué hermoso es saber esto, hermanos. Los ángeles quisieron el privilegio que se le fue dado a la iglesia. A ellos no se les concedió el anunciar, el traer la medicina, la sanidad a los hombres. Fue a la iglesia a la que se le dio esta tarea. Yo les ruego que pensemos en nuestros corazones todo el privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Participemos con gozo en nuestros hogares
mientras la contingencia pasa, pero allí usted representa la Iglesia Universal. Cuando usted se reúne, allí está la Iglesia. Cuando usted adora y proclama, cuando usted da testimonio, usted cumple con su tarea como la Iglesia de Cristo. Ya llegará el tiempo y el privilegio de volver a reunirnos, de abrazarnos. Tal vez en este tiempo estamos valorando el privilegio de congregarnos, pero no debemos entristecernos como si por no congregarnos la iglesia se hubiera cerrado. Recordemos, se cerraron los templos, pero la iglesia sigue desarrollando su ministerio en la tierra, porque Cristo está en medio de su iglesia, allí en su hogar, allí donde usted va. Dios les bendiga, mis hermanos, y les animo a seguir con gozo y esperanza, orando y confiando en nuestro Señor. Amén.